Regresamos, estimado televidente. Esta es la segunda parte de 2 videos que estaremos compartiendo con ustedes a través de nuestras páginas en internet. Visítenos en binationalmagazine.com, en Foro Judío y en Análisis Político Religioso. Independientemente en Facebook a nombre de Rubén Aguilera Martínez y en YouTube en Claro y Oscuro 2011. El tema que estamos abordando es de líderes del oscurantismo al de la revelación apostólica. Honorabilidad y dignidad, el recurso cristiano que enaltece. Subyugación, mordazas y mentiras, la descomposición que envilece. Tratamos en la primera parte precisamente pues, el punto interesante del periodismo en México, cómo se ha ido extraviando a través de los tiempos para llegar a un estado de descomposición en donde en los primeros días de este mes, en la celebración del periodismo nacional en México, muy poco se tuvo precisamente que celebrar. En su más bajo nivel, la confianza, la veracidad y en su más alto nivel la inconformidad por una intromisión de los medios y de la Iglesia que está fuera totalmente pues de lo que viene siendo el conservar una democracia transparente. Mencionamos el tema precisamente de las ofertas que se dan a través del gobierno, la Iglesia, a los editorialistas, como le sucedió a un servidor. En el programa anterior está de una manera bien detallado, nombres y todo lo que se dio. Y en lo personal, reiniciando con este interesante tema, en lo personal fue una decisión acertada. He conservado la dignidad, pero el costo de hecho se paga, interna y externamente, máxime cuando se afectan los intereses de quienes desde el poder pretenden la manipulación de esta noble profesión. Guerra interna entre comunicadores. Lo antes narrado es consecuencia de un patrón preestablecido en el que colegas con dignidad se enfrentan continuamente con sus jefes editoriales. Hablamos de esos mercenarios de la comunicación que pretenden la subyugación a su línea editorial de intereses. Maestros de la actuación que presentan imágenes puritanas, muy santiguadas y de compromiso social, pero que su realidad definitivamente es otra. El periodismo en México es un chiquero bien pagado. En esta lucha precisamente de poder intestinal, el prestigiado periodista Epigmenio Ibarra se confrontó con Carlos Marín y Ciro Leiva, los tres colaboradores de Milenio. En el caso de Marín, presidente editorial de esa compañía, y en el caso de Epigmenio Ibarra, un colaborador editorialista. Estamos hablando de personajes que están dentro del círculo dorado de Televisa y otros representantes de la comunicación oficial, la televisión, la radio y prensa escrita. Los prestadores de este servicio oficialista, en donde las líneas editoriales están por encima de la verdad y la dignidad humana. Antes de la exposición de esta rebatiña, permítame, estimado televidente, felicitar a través de este medio a Epigmenio Ibarra por su valor y dignidad
al confrontar públicamente a su director editorial, tras cubrir la transmisión presidencial, hablo del 1 de diciembre, en donde narró hechos sangrientos que en cierto modo incomodaron a su director por evidenciar la postura represora del nuevo gobierno, al que están desde luego subyugados los analistas del Círculo Dorado de Televisa, entre ellos precisamente Carlos Marín y Ciro Leiva. De ahí la confrontación. Esto fue tomado de un segmento de Milenio, en donde Carlos Marín en su columna El asalto a la razón arremetió precisamente con rabia en contra de Epimenio Ibarra y lo retrata como un activista rollero y lugar comunero, así le llamó, de cuanta bandera imaginaria popular, dice, y tan alérgico a las libertades de información y opinión, dice él, como las más roñosas causas que se esmera en defender. Una forma agresiva de atacar en este caso a uno de sus colaboradores editorialistas en defensa precisamente del oficialismo que él representa. La respuesta de Ibarra no se dejó esperar. Y dice él, no he de utilizar este espacio para responder la retalia, dice, de insultos de Carlos Marín. Está en su derecho, dice él, está en su derecho de poder escribir lo que de él dice se le dé la gana. No puedo, sin embargo, dejar pasar su grosería, dice, en su artículo Alusiones personales de Epimenio, que califica de roñosas, dice, esta es la respuesta precisamente de Carlos, de Epimenio Ibarra, y dice él, las causas, dice, con las que yo simpatizo, dice, menos todavía si una línea más adelante las enlista de esta manera, EZLN, Morena, Guardería ABC, yo soy 132, y luego dice, la rabia con la que escribe ciega a Marín y lo hace errar el tiro. Los movimientos de los que habla, dice, o son protagonistas de primera línea en la lucha por la justicia y la democratización del país, como el ZLN, Morena, y yo soy 132, dice, o son resultado de una tragedia atroz, como la guardería ABC, que expresa el profundo nivel de descomposición de un régimen que no es capaz ni siquiera de cuidar a sus niños. Y continúa diciendo, con fervor inquisitorial como Ciro Gómez Leiva, o marrullerismo como Carlos Marín, se lanzan desde columnas, cabinas de radio y estudios de televisión, dice él, contra esos a los que burlonamente llama el pueblo bueno, sincronizados con los argumentos del régimen, reproductores mecánicos de los mismos. Estos poseedores de la verdad absoluta, dice, me llaman sucio por escribir en Twitter que se han colocado del lado del poder, que ofician de fiscales para el mismo, lo que sostengo, dice Epimenio Ibarra, e insisten en que un hierro periodístico que rectifique de inmediato es una patraña. Patraña es la manipulación, les dice, de las encuestas que ellos precisamente realizaron en el proceso electoral. Su uso propagandístico, dice, electoral, sucio es callar y acordar el silencio con otros medios. Aquí cierro lo que fue esta rebatiña precisamente entre comunicadores, en donde pues aflora, vamos a decir, los vicios en el que están inmersos el Estado, la Iglesia y los medios. Un secreto a voces realmente, en donde se habla, digamos,
pues de una sociedad que definitivamente se ha dividido. En esta sobresalen los grupos del 132 y otros que exigen la democratización de los medios de comunicación a fin de frenar un poder fáctico que hoy postra al país en el cinismo y la desvergüenza. Dentro de lo que viene siendo esta situación lamentable en México, lamentable en los medios de comunicación, quiero compartir con usted, estimado televidente, algo que se está dando como pues una parte ya muy natural en los medios de comunicación. Se habla de repetir 1000 veces una mentira. Hablamos de una psicología aplicada con maestría que ha sido infalible precisamente para los políticos, para los clérigos, para los comunicadores y en especial la televisión. Hablamos de un formato perverso y denigrante que ya forma parte de nuestra idiosincrasia por la ignorancia, la mediocridad, la credulidad, la subyugación que se da en casi todas las clases sociales del país. Así operan los maquillados precisamente divos de la información. Hablamos de los rectores y dueños de la última palabra, pero que lo hacen siempre de alguna manera mintiendo. Su estrategia, repetir 1000 veces la mentira para imponer los modelos e intereses precisamente que están ellos representando. Esto precisamente, estimado televidente, es una reflexión que nos debe a nosotros realmente poner en la balanza, en el fiel de la balanza, qué es lo que está sucediendo precisamente en nuestro país. Creo que estamos obligados a despertar de alguna manera, como lo están haciendo afortunadamente algunos de los grupos sociales, en donde a causa de las manifestaciones que hoy se están dando dentro de lo que viene siendo en algunos estados de la República Mexicana, parece ser que se está despertando de ese letargo, de ese sueño que de alguna forma tenía adormecido a muchos grupos sociales y en especial a líderes que no están de acuerdo, pero que de alguna forma también se ven ellos obligados o que se subyugan. Difícil panorama para comunicadores que enfrentan no solo los vicios de un sistema corrupto, sino que sufren el rechazo en ocasiones de sus propios camaradas, incomprendidos, incluso por los de casa y muchas veces acosados por afectar intereses. Estimado televidente, sea esta una reflexión, un motivo para que aspirantes al periodismo y la sociedad valoren el altruismo de líderes morales que en la comunicación apuestan por la dignidad, por la verdad, por el valor, por la entereza como única vía de superación para enfrentar a aquellos que desde la mediocridad de sus intereses se resisten a perder sus cotos de poder bajo el dispendio del erario público. Un llamado a la nueva generación de comunicadores. Estamos hablando de aquellos jóvenes que deben prepararse para formar parte de una nueva clase de comunicadores que está reclamando la nación. Hablamos de innovadores que superen los patrones que rebasaron ya al gobierno, el que por falta de voluntad política y promiscuidad precisamente no están dispuestos a perder ninguna de sus canonjías o el poder fáctico que les concedieron 70 años del gobierno del PRI y 12 años del panismo, quien vino precisamente a consolidar estos monopolios, tanto de comunicación
como de la iglesia. Hablamos de una nueva clase de jóvenes que lleguen identificados con la sana moral, principios, la verdad, religiosidad si es que son de alguna manera creyentes y sobre todo la dignidad que solo se obtiene bajo tesis y códigos que los grandes iluminados como Jesús y sus discípulos supieron implementar en el inicio de nuestra era. Lo mismo que está sucediendo con postulados que hoy es posible contemplar en el ministerio de la restauración del siglo XX y siglo XXI, en donde la moral, honradez, integridad, fe y justicia han estado vigentes por más de 87 años, mostrando al mundo que sí es posible el cambio que necesita nuestra sociedad. Vamos a un corte y en un momento terminamos con esta segunda parte. Regresamos. De izquierda, de derecha. Tenemos diferentes posiciones, Ciudad. pero unidos creamos cambios que perduran en educación, ingresos y salud de nuestro país. Así que va, aboga, sé voluntario, Live United. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Un momento cotidiano puede convertirse en un momento de enseñanza, porque el aprendizaje comienza mucho antes que la escuela. Dele a su hijo el comienzo necesario en bornlearning.org. Preparing today reduces the consequences of a disaster tomorrow. Lo que deja en claro que dichos logros jamás serán posibles con el asesoramiento de políticos, consejeros o líderes religiosos viciados en torno precisamente a una herencia religiosa corrompida de origen, de postura desde luego farisaica y persinada. De ahí la importancia para que el gobierno de Peña Nieto implemente cuanto antes las políticas anticorrupción prometidas, las que, sin favoritismo desde luego de credo, se sustenten en el nuevo modelo de justicia social, de verdad, de dignidad, de honradez, de libertad de expresión, credos y derechos humanos, en donde la mediocridad de líderes gremiales, políticos y clericales y sociales, pues es ya manifiesto por ambición e intereses que representan. Hablamos de lacras sociales que tienen que ser excluidas por su corresponsabilidad en el desastre que vive la nación. El gran reto de nuestro mandatario, si en verdad quiere un gobierno plural que enaltezca a México. Este editorial está dedicado al maestro de la honestidad y la dignidad. Maestro, misión cumplida. Lo esperamos en otro programa de Claro y Oscuro. Por hoy, pásela bonito en compañía de su familia y feliz año 2013. Hasta la próxima.